¿Cuál va a ser el tema de hoy? Pues el que salga. Podemos comenzar con el doble asesinato. ¿Piensas que es político? ¿Piensas que sí fue un accidente? O sea, que pues, cualquier No, ciudadano pudo haber sucedido eso. no, es Un incidente, o sea, que sucede todos los días a cualquier persona. eh, Un atentado. por el contexto y por los indicios que existen, se puede fácilmente interpretar como parte de un proceso de violencia política, Ujú. porque pues hay muchos detalles que apuntan hacia esa hipótesis. Por ejemplo, la hora. Eh, Cuando apenas estaba comenzando la mañanera, ¿no? No, ya iba. Bueno, sí, digamos que Casi 15, 20 minutos. sí, no tenía mucho que había empezado. Entonces, digamos, ese es un indicio. Otro, fue en un lugar preciso, en, un, en una secuencia de hechos que quien cometió los asesinatos sabía que se iban a dar, que Jimena iba a pasar por este chavo en ese lugar a esa hora. El que hayan sido muy precisos los balazos sobre el carro, parece que las perforaciones de 4 balas fue en un radio muy pequeño, o sea, casi en el mismo agujero entraron las 4 balas, o sea, muy precisos, muy rápido las descarga. Y el hecho de la huida, ¿no? Son una serie de indicios que permiten pensar pues que estaba planeado, muy bien planeado, y que como acción delictiva, como atentado, costosísima, ¿no? O sea, se requiere de un profesional que para ese tipo de eventos, pues no son muy fáciles de pagar. Y sobre todo lo que llama la atención hasta ese momento fue la exactitud de la planeación del atentado. Eso fue, digamos, en un primer momento. Después el hecho de que pues, las evidencias recogidas por las cámaras pues muestran que el tipo que llevó a cabo el atentado estuvo esperando en ese lugar casi media hora. O sea, sabía que iba a pasar Jimena por Pepe. Y luego la forma en que huyó,
muy profesional, ¿no? Me hizo pensar en el Padrino, cuando el Michael mata al policía y al, ¿cómo se llama? Al otro personaje corrupto, en donde después del atentado le dicen, tú tranquilo, busca la puerta, tira el arma y salte. Sin perder, sin agachar la mirada, etcétera, etcétera. O sea, es un profesional. ¿Tú cómo la ves? Pues yo no he visto muy bien así todo lo que, digamos, las pruebas que han puesto. No, hasta el momento, digamos, se sabe que ya agarraron a uno, o por lo menos Sí, es ya. lo que han mencionado, que ya cantó, así es como estaba puesto en los... ¿Cuándo lo atraparon? Supuestamente decían que ya había confesado. Te digo, No, por eso. son de ¿Cuándo lo atraparon? páginas muy dudosas. Ah, Te hablo de estos de redes sociales que desafortunadamente no. ya nada más por amarillismo ponen cualquier cosa, ¿no? Otros mencionan que no, que lo que presentan en la cámara no es cierto, bueno, porque ves que hay una toma muy lejana, porque mencionan que la que está cerca o la que debería de estar tomando en esa esquina casualmente no funcionó. Eso también a mí me dice, mejor dicho, de que esto fue totalmente planeado, o sea, no fue accidental, como ahorita lo acabas de mencionar, ¿no? O sea, hubo todo una planeación eh, para que se diera esta situación, ¿no? Y sobre todo porque ahorita Herchuk, sí, ¿cómo se pide? Siempre se apellido. Harfush. Harfuch, pues cada vez iba teniendo un poco más de credibilidad con todo lo que ha estado pasando. Y casualmente cuando más se le estaba cuestionando en la mañanera, sucede esto, ¿no? Como que, no sé, hay ciertas cosas que como que son demasiada coincidencia. No me acuerdo exactamente del medio, pero sí estuvo muy insistente tanto con él como con el encargado de la fiscalía, pues de todas estas situaciones, ¿no? Y aunque se hablaban de resultados, en ese momento al parecer llegó la noticia y a los pocos minutos es donde la presidenta Claudia Sheinbaum les menciona, ¿no? Lo que ya le había informado, o mejor dicho, ya le había confirmado la jefa de gobierno, ¿no? De la Ciudad de México. Entonces hay muchas cosas medio extrañas que a mí me hacen pensar que no fue un asalto casual, ¿no? Como algunos mencionan, ¿no? Que así está la Ciudad de México, que así está de peligrosa, que los datos que están dando en las mañaneras son falsos, etc, etc, etc. Entonces, hay muchas cosas que debe de esclarecer primero la fiscalía, ¿no? Segundo, porque sí tiene que hacer una investigación y tiene que hacerlo con lo que haya. Y primero desde quiénes estaban a cargo de esas cámaras, ¿no? O sea, si es que realmente hubo una falla, si es que no había cámaras en esa parte, ¿por qué no había cámaras en esa parte, no? Sabiendo que quizás era como ahorita acabas de mencionar, un transcurso muy recurrente por parte de pues ya estos dos funcionarios que ya fallecieron.
O sea, hay muchas preguntas. Vamos a ver qué respuestas hay. Ahorita pienso que es muy reciente como para tener todas esas respuestas y cada vez más preguntas que van a salir con base en esto, pero yo esperaba que hubiera más ruido. Hay más ruido en redes sociales que en los mismos medios, cosa que también se me hace extraño, ¿no? Llámese TV Azteca, llámese Televisa, todavía como que Telediario sí le ha puesto un poquito más de ganas en hacer un poco más de investigación propia, pero lo que es Televisa y TV Azteca sí he estado viendo como que fue una noticia más y ya, ¿no? Milenio, bueno, ya lo conocemos. Le gusta ese tipo de temas, por eso ya cuando salen, la verdad ya no se le toma mucha, ¿cómo le podemos llamar? Mucha seriedad, pero con referente a TV Azteca y Televisa, mucho silencio, entonces no sé, hay algo ahí medio raro que yo veo, por lo menos en televisión abierta, ¿no? Y en redes sociales. Y pues ya no quiero hablar de las redes, de los youtuberos y todo eso, porque cada vez son más amarillistas, como lo que te acabo de mencionar. En el que a partir de noticias falsas, pues ya quieren atraer audiencia. Aunque hay algunos aspectos que permiten especular sobre el motivo. O sea, siempre que hay un delito, un crimen de esta naturaleza, pues las preguntas, ¿no? Consabidas. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo se hizo? ¿En dónde se hizo? ¿Por qué se hizo? ¿Para qué se hizo? Entonces, la parte intencional es muy importante esclarecerla. Y en este sentido, ¿qué podemos decir? Bueno, que el perfil de los dos asesinados, en términos políticos, era un perfil bajo. Uh-huh. No eran funcionarios. Tal vez la chava, por ser la secretaria particular de la Brugada, pues era más relevante, pero pues un secretario particular no está en el ¿cómo se llama? En el escenario. No es muy visto un personaje de estos. El chavo igual estaba, más bien era una persona dedicada a la asesoría y trabajo de oficina, aunque sin embargo, por lo que he ido viendo aquí y allá, ambos estaban trabajando conjuntamente en un proyecto para Carla Brugada sobre la mafia inmobiliaria. Es de esa misma delegación, ¿no? De la Benito Juárez, donde fue todo esto. De la Ciudad de México. No, pero digo, es en esa delegación donde sucedió todo esto, es en esa misma delegación donde se descubrieron hace algunos meses lo de esta mafia inmobiliaria. No, pues el hecho es que ya es nacional. Sí. O sea, la mafia inmobiliaria está en Guanajuato, en Querétaro, en Aguascalientes, en la Ciudad de México, por lo que hasta ahorita recuerdo que existe, ¿no? Y es digamos, una mafia con intereses muy poderosos, ¿no? Sí. Bueno, ese es otro indicio. Y si esto tiene sentido, ¿cuál es el sentido de estas muertes? Obviamente que fue un mensaje. ¿Un mensaje a quién? Pues a Carla Brugada y pues a la presidenta. Pero en primer lugar yo creo que a Carla Brugada, que es la principalmente afectada. Otro
Un mensaje también para Harfush, como para decirle, mira, a pesar de todo tu poder, no puedes evitar unos asesinatos como estos que te estamos dejando. Entonces, y lo que siempre ocurre con este tipo de eventos, pues es la creación de miedo, ¿no? Por parte de los ciudadanos. Y los Entonces, ese es uno de... ciudadanos y los que están en algún puesto no de alto nivel, en este caso, como funcionarios. También son ciudadanos. No, sí, pero digamos que pertenecen o trabajan de alguna manera como servidores públicos. Entonces, provocar miedo, pues parte de este tipo de eventos, ¿no? Ahora, hay un contexto más general, un contexto ruidoso, no solamente en México, sino en el mundo. Pero en México, pues digamos, yo pondría en primer lugar como relevante del contexto de estos asesinatos, pues es la exitosa política de la presidenta, que en lugar de ir decreciendo en autoridad política, va aumentando. ¿A quién lesiona o a quién opaca este hecho que se mantenga como una reconocida autoridad política? Pues a quien quiere subordinarla, que es el presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo hacerla que disminuya su legitimidad? Pues con eventos como este, que no son los únicos, digamos, asesinatos políticos. Hay otros que, al igual que otros asesinatos en otros momentos, es en vísperas de un proceso electoral. De hecho, dentro del proceso electoral, porque ya estamos en el proceso, ya no más falta que de este domingo en 8 se lleven a cabo las elecciones. Y hay una sostenida campaña para tratar de legitimar esas elecciones. Campaña abierta, diciendo que la gente no salga a votar, que anule su voto, etcétera, etcétera. Como es una cuestión política, pues no se pueden perder todos los indicios que existen en torno a lo político. Y una situación política relevante, pues es esta independencia que ha mostrado Sheinbaum con respecto a Donald Trump, ¿no? Que no solamente no se ha dejado impresionar, ni ha mostrado temor, se le ha enfrentado con mucha estatura política, ¿no? La insistencia en que tiene que aceptar la ayuda para que las fuerzas del orden, llamemos CIA, DEA, entren a México con el aval de la presidenta para poner orden a los cárteles de la droga, que se han encontrado con la misma pared. No, nosotros los resolvemos. Y si vemos un poco más
más antes, pues incluso la idea, por lo menos para mí, la idea de que existen cárteles en México es una idea, digamos, que forma parte de una narrativa norteamericana. O sea, carteles muy poderosos que solamente con la fuerza de los norteamericanos pueden aplacarse. Entonces, muestran que sin ellos, o quieren mostrar, las cosas no están bajo control. Un evento importantísimo de esta arrogancia de que sin nosotros no pueden hacer nada fue el secuestro del Mayo Zambada. Y hasta el momento todo el mundo sabe que fue un secuestro, todas las evidencias, y la exigencia de México de que diga Estados Unidos cómo fue que llegó el Mayo Zambada, no ha sido atendida. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente fue un secuestro. Ahora, el que sea legal o ilegal el secuestro es lo de menos. El mensaje es: miren, no pueden hacer ustedes lo que nosotros, como es encarcelar al Mayo Zambada, y menos lo que va a provocar este secuestro, ¿no? Que es la guerra en Sinaloa entre, ¿qué dicen? Los mayitos y los chapitos, ¿no? Que ya en una situación de guerra entre bandas, eso sí, son bandas, no carteles, son bandas, pues ha llegado a tal grado que toda la familia de chapitos tuvieron que huir a los Estados Unidos, ¿no? Y obviamente con el aval de los Estados Unidos. Entonces, es muy clara las acciones que ocurren, que son bajo el amparo de la impunidad norteamericana, ¿no? Entonces, en el contexto internacional, pues hay que bajarle a quien está ofreciendo la mayor evidencia del fracaso de la política de Donald Trump, México, ¿no? Que desde el principio no se dejó impresionar por las medidas de Donald Trump, ¿no? Ahora, como esta política ruidosa, que no solamente es de los aranceles, se da en un contexto de, por ejemplo, quererse apropiar de Canadá, quererse apropiar de Groenlandia, quererse apropiar del canal de Panamá, querer doblar a China, querer pactar una salida en Ucrania de la guerra Rusia-Ucrania, pues que no le han salido las cosas, ¿no? Entonces, un personaje que pues no tuvo una formación intelectual mínima, es un graduado de preparatoria, de bachillerato, no estudió más allá Donald Trump, pues no le permite ni siquiera intentar ordenar las cosas
conceptualmente, ¿no? No tiene las herramientas. Y como ha hecho lo que ha querido por la gran fortuna que le heredó su padre, y tanto ha hecho lo que se le da la gana, que también es famoso por sus fracasos, ¿no? De proyectos financieros fracasados que lo han bajado de los lugares entre los millonarios norteamericanos y a nivel mundial. Sigue siendo multimillonario, pero con un récord de derrotas financieras significativas. Entonces, un personaje con el comportamiento tanto lingüístico como corporal, como Trump, pues para él es muy difícil aceptar que ese lugar. Y yo creo que buena parte de su actitud antinorteamericana de Donald Trump, y que se ve reflejada en su conducta hacia los demócratas y especialmente hacia Biden, pues ni siquiera Obama, ¿no? Que decían que iba a ser un presidente que por sus raíces afro iba a llegar pues a vengarse de la historia. No, el que se está vengando de la historia es Donald Trump, que si no es por su dinero, no sería bien aceptado en los círculos norteamericanos, ¿no? De hecho, no lo quieren, lo desprecian. Entonces quiere construir autoridad con prepotencia y no lo está logrando. Entonces es un personaje interesante porque pues nos permite ir enlazando una secuencia de eventos que van desde por qué gana Donald Trump las elecciones y por qué se dan 2 asesinatos como el de ayer en la Ciudad de México. Creo que sí se puede construir una narración consistente, lógicamente consistente, de esos eventos, digamos, límites, que es el triunfo de Trump en este segundo mandato, hasta estos asesinatos, que obviamente son de carácter político. Entonces, si ponemos en primer lugar lo político, llegaremos a esa conclusión. Y muchos rastros se encuentran en los efectos de su política en el sistema financiero y sistema económico, ¿no? Esas actitudes contra las que pues desató rabietas, por ejemplo, de la postura de Amazon y de Walmart por no apoyarlo en todo sentido, ¿no? Entonces, vamos a decir exactamente por qué el consumidor norteamericano va a pagar más por las mismas mercancías, los aranceles. Pero eso lo han venido diciendo todos, hasta ellos mismos. Ahora, ¿cuál es el objetivo? También, o cuál es uno de los objetivos
que nos permiten entender por qué están ocurriendo estas cosas a nivel internacional en este momento. Porque esta discusión en la Cámara de los Estados Unidos, el presupuesto, y hasta donde hay indicios, no les alcanza para este año. Entonces necesitan dinero a como dé lugar. Entonces Trump lo quiso resolver todo así, fast track, con su idea de aranceles, no le está resultando. Sobre el hecho de modificar los precios al interior, claro que obviamente sí le va a dar dinero, pero no suficiente y no sin molestar, pues sobre todo a quienes lo apoyaron con su voto. Entonces, el juego político o económico se puede redondear también sobre una pérdida importante, que es el cultural. O sea, las narrativas norteamericanas cada vez son menos creíbles en el mundo que otras narrativas, ¿no? En fin, todavía necesitamos un poco de tiempo para lograr captar o tratar de efectivamente mostrar esto que he estado diciendo. Claro que a mí me permite establecer o pintar un escenario. Para octubre las cosas tendrán tal temperatura al interior de los Estados Unidos que la figura de Donald Trump pues se va a tambalear, ¿no? Y como ya no hay revocación de mandato constitucional, se pueden implementar políticas extraconstitucionales, porque no hay que olvidar que Donald Trump, que no es menor, es el primer presidente que llega con penas, de penas judiciales, ¿no? Es un delincuente, definido así por la Corte de los Estados Unidos, ¿no? No le pudieron definir una sanción, pues porque ya había ganado las elecciones. Pero el juez dijo, no le puedo poner ninguna sanción, pero lo que tampoco puedo hacer es quitarle su condición de delincuente. Entonces, en política, ese tipo de detalles se pueden se pueden poner en el tablero de juego, pues cuando sea necesario. La violencia es parte de la política estadounidense, ¿no? O sea, cuando escuché, porque estaba viendo la mañanera ese día, cuando escuché el informe de la presidenta, lo primero que pasó por mi mente fue ¿quién va a firmar este mensaje, ¿no? ¿Quién lo va a firmar? Porque si hubiera sido como... ¿Quién se lo va a atribuir? Exacto, o sea, ¿quién va a decir fui yo? Normalmente los cárteles firman cuando van a hacer algo o hicieron algo y no han expuesto absolutamente nada. Entonces, si vamos descartando, pues podemos ir viendo que o fue algo interno o algo externo, como tú lo acabas ahorita de mencionar.
Y si fuera algo interno, es quiénes son los que ahorita están moviendo las aguas. Alguien interno, como qué. Pues sí, que quiera mandar mensajes, porque no solamente es esto, sino han sucedido sí, pero ya pérdidas de funcionarios de Morena en muchas partes del país, y pareciese que van a un ritmo dirigiéndose hacia la Ciudad de México, que ya llegaron. Pero la pregunta es, ¿quiénes son? ¿No? Porque nadie lo ha firmado. Hasta ahorita nadie lo ha dicho. Insisto, no es por descartar a los cárteles, pero ellos normalmente sí firman. Fíjate, eso que dices es un indicio que yo no había tomado en cuenta. Si realmente los cárteles existen, que yo ya pongo en duda, así como casi todo un cuerpo paramilitar, poderosísimo, al grado de poder enfrentar la fuerza del Estado, hay bandas. Pero ¿quién puede generar una violencia como estos asesinatos y como los que tú dices? Pues los que son expertos en ello. Y no van a decir nunca. Las bandas de delincuentes no van a decir que ellos fueron, porque saben que el Estado tiene la suficiente fuerza como para acabarlos. No los acaban por cuestiones funcionales. Pero ¿quiénes pueden cometer este tipo de asesinatos a lo largo y ancho? Pues a quien también ve lesionados intereses. No puedo olvidar el hecho de que López Obrador les quitó el derecho a actuar tanto a la CIA como a la DEA en México. Y eso los hizo enojar mucho, los está haciendo enojar mucho. Entonces, esta violencia es para justificar, miren cómo nos necesitan, ¿no? Ellos son los generadores de violencia. Si es algo interno, ¿quiénes son? Ahora, pueden ser de manera autónoma, es decir, aquellos que tuvieran un interés específico, cosa que, pues, por lo menos en la oposición no lo hay. Y quienes tienen un objetivo sí específico, pero que normalmente se han subordinado a los Estados Unidos, por lo menos en los últimos 40, 50 años, si no es que más. Entonces, llevando esa línea, pues sí estamos, bueno, por lo menos veo un poco, más o menos, algunos datos, coincidiendo en el que sí, el camino tiene que ver con esta manera de operar, ¿no? De manera pues extranjera, de algunos países donde primero se genera un justificante para decir necesitamos intervenir, ¿no? ¿Y quiénes son? Igual me lleva a la línea hacia Estados Unidos, porque anda buscando un pretexto para poder entrar al país, para poder retomar el control que sí lo tenía con gobiernos anteriores, sobre todo y por cuestión de ideología, más con los panistas, ¿no? Se vieron muchas cosas que pues por lo menos, no, y creo que desde el PRI, o sea, estamos viendo esta manera de actuar, yo creo que por lo menos desde finales de los 80, principios de los 90, y de ahí a la fecha. Entonces, ¿para qué? Para que se diga qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que no se tiene que hacer, cómo se tiene que endeudar, cómo no se tiene que endeudar, cuánto hay que pagar, cuánto no hay que pagar, hablando de ProApro, hablando de cuestiones empresariales, de leyes, de reformas a las comunicaciones, a las pensiones, derechos de los trabajadores, etc, etc. Y todo coincide
en que pues esa línea pues es una, por lo menos un indicio, ¿no?, de que puede venir de ese lado. Y aparte, pues apenas llegó el nuevo embajador, sí, ¿no? Es embajador de Estados Unidos. Sí. Unas horas antes de todo lo que ha sucedido. Y si no estoy mal, si no, corrígeme, Toño, embajador tiene una cercanía, pues digamos, muy, muy buena con México. Es decir, que es alguien que normalmente no habla mal de México, al contrario. Entonces, este mensaje también podría ser hacia su propio embajador, para decirle: ya ves, no es lo que tú piensas, México es peligroso, México es esto, México... O sea, esta narrativa de que en todo el mundo se tiene, ¿no?, de que es peligroso, pues tú nos tienes que dar el aval para que nosotros presionemos aún más y nos permitan intervenir en México, sí o sí, ¿no? Porque esa es su misión de este embajador. Ahora, si mandaron al otro que pertenece directamente a la DEA o a la CIA, es que ahorita no tengo a la mano los nombres, pero sí sabía los dos perfiles de manera general que iban a mandar a México como embajadores. Este es el de la DEA. Imagínate, entonces es como una manera ya cercana de decirle: ¿sabes qué? Te damos las herramientas para que presiones tú desde México a la presidenta de que tenemos que intervenir sí o sí. Y entonces, pues por eso te digo, es una suma de muchas cosas, porque si vamos viendo los decesos de muchos políticos y funcionarios de Morena de unos meses a la fecha, pues todos fueron como muy secuenciales, ¿no? Al grado que ya estamos, como mencionas, a unos días de las elecciones del Poder Judicial y sucede esto. Entonces, ahorita es un claro mensaje hacia la presidenta Sheinbaum, hacia el secretario de Seguridad. Entonces es de: ¿saben qué? Tienen que ceder sí o sí. Y a ver, vamos, o sea, ya sabemos que la presidenta no va a ceder. Sabemos que el secretario de Seguridad tampoco. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Porque esto va a traer como tal una consecuencia. ¿Cuáles van a ser? Creo que en eso se va a establecer también esas investigaciones, porque no es solamente el hecho como tal, sino todo lo que va a traer consigo. Y que yo pienso que este escenario ya lo había visto la presidenta Sheinbaum y todo su equipo. No sé cómo tú lo ves, Tony. Pues es una, digamos, una conducta reiterada. Y aquí quisiera señalar una cosa que me parece de primera importancia. Muchas veces hablamos de la política de los Estados Unidos. Los Estados Unidos sí tienen, digamos, oficialmente una política que está representada por el presidente. Pero los mismos presidentes de los Estados Unidos siempre han tenido problemas por la autonomía, llamémosle así, de sus agencias, la CIA y la DEA. O sea, los intereses de la DEA están directamente relacionados con la droga, con el tráfico de drogas, con la violencia generada por este tráfico, y por supuesto que pueden sobrevivir justificando que son necesarios. Si no hubiera tal problema, y tal como lo pintan algunos medios, se debilitaría tanto la imagen de la DEA
que el presidente de los Estados Unidos podía controlarla, cosa que no ocurre. Es un ente que se mueve muy libremente. Entonces, a veces hay que distinguir hasta dónde Donald Trump es Donald Trump en todo esto y hasta dónde no es, porque están presentes otro tipo de intereses. Finalmente, el hecho de que estén ocurriendo este tipo de cosas y se puedan comparar con circunstancias más o menos parecidas, pues sí existen en el mundo. Y para mí, un ejemplo de ellos es Colombia, ¿no? Deslegitimar a tal grado a las autoridades constitucionalmente establecidas que estas incluso no pudieron hacer nada para proteger a su narco, ¿sí? Lo tuvieron que sacrificar porque los narcos cumplen una función y digamos en ese sentido como todo delincuente, ¿no? La función de un delincuente es justificar, legitimar pues la fuerza del Estado. Entonces, frente a estas fuerzas violentas, solamente la violencia del Estado. Y lo que en México está también poniéndose en juego es precisamente una concepción del Estado que va más allá del tradicional, de la concepción tradicional, de que la última fuerza legítima, la única violencia legítima, es la del Estado mismo. Entonces, no solamente es una política interna en México, sino es un ejemplo para otros lados, ¿no? Ahora, ahorita que mencionas esto último, pues yo no había escuchado que hubiera ese tipo de acciones así tan... Creo que es la primera vez que escucho algo así en los últimos... que hubiera un ataque directamente hacia funcionarios, por lo menos en los últimos que serán del 2000 para acá. Acuérdate que en Colombia incluso llegaron a matar jueces. O sea, crearon tal ambiente de hostilidad contra ¿cómo se llamaba el narco colombiano? Se me fue el apellido. Sí, que hasta era muy famoso en en series y todo lo demás. Exacto. Entonces, crearon tales condiciones de violencia que la gente pues legitimó el ingreso de las fuerzas norteamericanas para acabar con él. No, sí, ya es demasiado, pero era una violencia que ellos mismos habían generado. Y es a lo que iba con ahorita, por ejemplo, Genaro Luna, que ahorita está en el bote en Estados Unidos. Pues esa pienso que era su misión. Ahorita pues lo encarcelaron, pienso que es parte de esta planeación para decir, miren, pues nosotros no tuvimos nada que ver, tanto que nosotros somos los que encarcelamos a este cuate, ¿no? Que pues a partir de allí se fue a puntos
prácticamente ya insuperables, ¿no? De violencia en México, cuando fue finales de Fox y todo lo que fue Calderón, cuando literal le declaró la guerra, ¿no? Entonces, al narco. Entonces, de allí, te digo, todo por lo menos apunta hacia ese lado, pero pues si no firman, también apunta hacia ese lado, porque es normalmente como pues trabajaban en ese entonces, ¿no? Entre el 2006 y el 2012. Entonces hay algo ahí que por lo menos a mí me hizo mucho ruido en ese mensaje. No sé, hay algo más que sí tiene que ver con la política, sí, pero como tú lo acabas de mencionar, ¿no? Creo que va más allá de ello, por lo menos de manera interna. Ahora la pregunta es ¿qué es lo que sigue? Porque el mensaje está clarísimo. Hoy la verdad no vi la mañanera, tuve algunas otras cosas que hacer, pero fue la primera vez de que se lleva a cabo la mañanera en Zoom. Mira. No hubo periodistas presentes porque los maestros pusieron cerco al Palacio Nacional. Uh-huh. Entonces nada más estaba la presidenta que vive ahí y un militar. Ahí está, solito, sentadito en su silla, se llevó a cabo la mañanera. Y todos los demás en Zoom. Entonces, o sea que búscala para que veas, porque pues es la primera vez que hay una mañanera sin público. Entonces, imagínate, eso, supongamos que salen los medios internacionales y que no tengan ese contexto de que hay un paro de maestros fuera de Palacio Nacional. Eso puede transgiversarse y decir, ya ven, con lo que sucedió en la Ciudad de México, la presidenta no quiere ya salir a las calles. Y entonces tomaría fuerza esa ofensa, porque sí fue como tal, una ofensa que dijo Donald Trump hace algunos días subiendo un avión, donde decía que la presidenta tenía miedo sobre los cárteles, ¿no? Que hasta le temblaba las piernas solamente de mencionar el tema. Entonces, aquí también vemos que algunas cosas comienzan a hilarse y esto comienza a verse ya como una jugada de ajedrez, porque ni siquiera es de póker, ¿no? Sino que como ya son tantas veces las mismas jugadas, ya se saben las reglas de cómo se mueve cada pieza, que ahorita ya como que ya se sabe, o sea, tendría que discutir eso, de dónde es que se está dando esta situación. Sin embargo, yo me preocuparía también, regresando a la parte local o interna, es quién les está abriendo las puertas. Porque si son los mismos de siempre, digo, serían, bueno, ya lo han hecho antes, una hipocresía mayúscula de lanzar la piedra y esconder la mano. Digo, ya lo han hecho antes. Pero, o sea, si ves la sombra de un pato, escuchas el cuacuar de un pato y ves que aletea como un pato, camina como pato y anda como pato por ahí dando vueltas. Es un tigre. Pues pareciera que algunos quieren mencionar que todo es de manera interna dentro de Morena, con toda esta lucha interna en el Senado, por ejemplo, ¿no? Entonces pareciese que ahí lo quieren como maquillar diciendo son conflictos propios de Morena que están haciendo que suceda todo esto, ¿no? Cuando en realidad, pienso yo, tiene que ver con cosas mucho mayor.
que un asunto interno nada más, que pues a menos que se estén prestando algunos, pero insisto, aún así el agua va, ¿no? Por donde se le vea, las presas que se le quiera poner, a donde se quiera desviar el agua, se sigue viendo el río. Aquí la pregunta es, no, políticamente hablando, no creo que haya una acusación directa, ¿no? Digo, porque aquí, como ejercicio de especulación, lo podemos hacer, pero ya de manera oficial, esto no se puede, a menos que se tengan las pruebas necesarias para ello. Pero es que, insisto, ¿no? Las líneas que se han ido viendo en las últimas semanas hasta este evento, pues son muy claras de, uno, lo que tú ya mencionaste, ¿no? Influir miedo, incluso a los que quieren o son candidatos para ser jueces. ¿Por qué? Porque es de, si no se hace lo que nosotros te decimos, esto puede pasar. Porque ya saben que ya los jueces que tenían a modo ya no van a estar ahí. O la mayoría no va a estar allí. Quizás haya algunos cuantos. Pero ya no van a estar a modo. Entonces tienen que de alguna manera también mandar ese mensaje a los que quieren estar allí para decir, bueno, decía de una película de Pixar, ¿no? Un crítico de comida en una película que se llama Ratatouille, ¿no? Cuando el cocinero comenzó de nueva cuenta a ser famoso y a reconocer una cocina, un restaurante que ya estaba casi en el olvido, y llegaba él y decía, bueno, has jugado pero a tu manera, pero sin un contrincante, ¿no? Ya se presentó el contrincante. Ya se presentó. Muchos de los que están ahí saben quiénes son. La pregunta es, ¿se dejarán amedrentar? ¿Se dejarán cohibir por el miedo? Porque el miedo sabemos que tiene 3 tipos de conductas, ¿no? O lo enfrentas, confrontas, resuelves, o huyes, o simplemente te quedas pasmado y no haces nada, y normalmente terminas cediendo o terminas subordinándote a, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede, porque por donde se le vea y cómo se diagnostique o cómo se opine o cómo se digo, porque lo único que nos va a dar certeza son las investigaciones, que ojalá salgan a la luz los resultados. Pues es eso, ¿no? Un mensaje de miedo, y en eso sí estoy de acuerdo contigo. Ahora, el efecto que ellos buscan es inmediato. Sí, en 2 semanas, menos de 2 que semanas. es exactamente el miedo de la población para incluso salir a votar. Entonces, lo que está en juego es precisamente la legitimidad de el llamado. Esa es una cuestión democrática. ¿Van a salir muchos a votar o se van a quedar muchos al margen del proceso? Entendiendo que es un proceso que no está, digamos, pintado de la pasión política, como por ejemplo pueden estar las de las autoridades ejecutivas, ¿no? Incluso las elecciones legislativas, o sea, de diputados y senadores, no convocan a tantos votantes como las elecciones de presidente. Pues ahora ni siquiera es para un cuerpo tradicionalmente votado como Cámara de Senadores y Diputados, sino que incluso sin campaña. O sea, realmente el hecho de que se presente un significativo número de votantes es a lo que ahora están jugando.
tratar de evitar que esto no ocurra. ¿Por qué? Porque su objetivo es deslegitimar. ¿Por qué AMLO narco? ¿Por qué Claudia narco? O sea, que no tengan legitimidad, que la gente no los vea como autoridades morales, sino manchadas, en este caso AMLO y Claudia, campañas sostenidas por mucho tiempo y con mucho dinero para vincularlos con el narco. No les resultó. Y cada campaña en contra, tanto de uno como de la otra, pues son muy efímeras, ¿no? O sea, sí, durante 2, 3 días, una semana, y después sacan otro tema, y luego otro. O sea, no hay consistencia, incluso en la política de los adversarios, ¿no? Entonces, requirieron, yo así lo veo, de una ayudadita externa, como son estos asesinatos. Entonces, si nada les estaba funcionando para evitar que la gente fuera a votar, pues a ver si con esto muchos votantes deciden mejor no participar. Pero como tú dices, ya faltan, ¿qué? Semana y media, ¿no? Mi pronóstico es que sí va a haber en términos de elecciones no presidenciales, va a haber una significativa participación. Y sorpresa, la verdad sería sorpresa, así como cuando Claudia, que haya una mayor votación de la esperada, ¿no? En fin, como decía Galileo, esto se mueve. Pues ahorita lo que mencionaste de que cuántos van a participar, le hicieron ese tipo de preguntas la semana anterior. Y me gustó mucho su respuesta, ¿no? Fue de, ¿sabes qué? Pues antes, y qué bueno que lo aclaró, fue una ley que impuso Ernesto Zedillo cuando limpió todo el Poder Judicial prácticamente de dedazo, ¿no? Mencionó cuál era la manera en la que antes se hacían las cosas, ¿no? Y era de, ¿sabes qué? Se da una propuesta por parte del Ejecutivo, se dan otras propuestas por el Legislativo, pero sí, creo que eran en 3 oportunidades, no se ponían de acuerdo, entonces el presidente era el que tomaba la última decisión, ¿no? Entonces todo recaía en una sola persona en caso de que no se pusieran de acuerdo todos los representantes, ¿no? de la sociedad, llamemos en este caso, ¿no? Senadores y diputados. Y le decían, sí, pero ¿qué tal si solamente van, mencionó la reportera, estoy tratando de acordarme del medio, porque sí era uno de los que son importantes a nivel nacional, si no me recuerdo era del Heraldo. Bueno, el punto es de que le volvió a preguntar, dijo, sí, pero ¿y si hay poca asistencia? Y dijo la presidenta, miren, así solamente vayan 5 personas, dice, y solamente por poner un número, o no es que yo diga, ay, sí, van a ir 5 personas nada más, no, sino con que haya 5 personas que vayan a votar nada más ese día, con eso ya es mucho más que lo que antes hacía, que era solamente una persona para decidir por todo el país. Dice, entonces yo sé que van a salir a votar más que 5 personas. Eso hasta estuvo, digamos, enfatizándolo, porque si no, ya ves que se toma un clip y comienzan a reproducirlo en todos lados, ¿no? Y sí enfatizó, dice, solamente son números al azar que estoy dando. Pero cualquier número, el que sea, de participantes, de ciudadanos, de votantes, va a ser mucho mejor que solamente como se hacía antes, que era
el famoso dedazo, de una sola persona. En este caso, el presidente decidía quiénes son los que iban a conformar el poder judicial y pues están como ahorita, ¿no? A modo. Y entonces ya no hizo más preguntas la periodista. Y creo que eso es lo que también le quita un poco de presión al ciudadano. Que debería de tener más, sí. Pero también hay que tener en cuenta que esto es algo nuevo para la mayoría. O para todos. ¿Por qué? Porque decidir quiénes son los que te van a juzgar no es tan fácil. Porque también ahí tiene que ver mucho cuestiones culturales, ¿no? Tiene que ver mucho ideologías, tiene que ver mucho creencias. Y también tiene que ver mucho quiénes son los que se están informando sobre esta situación, ¿no? Entonces, ojalá, como bien mencionabas, se dé un número interesante de personas que vayan a votar, porque sí está complejo la manera en la que están divididas las boletas, ¿no? Para poder ser seleccionados. Son en algunos casos hasta 6 o 7 papeletas en las que pues van a tener el ejercicio de decidir, ¿no? Y poner números, porque viene por clave. Va a requerir un poco más de tiempo que solamente tomar las papeletas y decir, ok, es la... Porque hay bien otro error, ¿no? Que según menciona el INE, que es por cuestión de papelería y que iba a salir más costoso. Las fotografías hubieran sido mucho más fáciles para la persona identificar a quién sí y a quién no, que ponerlo por claves, ¿no? Como si fuera en la universidad, ¿no? Así de A, B, C, D o F, ¿no? Entonces también como que ahí el INE le faltó un poco de didáctica, le faltó asesoría en cuanto a este tipo de ejercicio, porque sí se podía hacer más cosas con esas boletas, pero bueno, no quisieron, porque tiempo hubo, a pesar de algunos candados que por ahí les querían poner tanto jueces externos como también políticos dentro del poder legislativo en la oposición, pero bueno, ya salieron así. Entonces sí es, digamos, un ejercicio nuevo en el cual es un gran experimento y que ojalá no se dé ese ambiente a nivel nacional como el que sí creó en su momento Moreno Valle, ¿no? Aquí en Puebla, donde hubo violencia, donde en algunas casillas hubo pues hasta sí, disparos, ¿no? Con armas de fuego, y que ojalá que como en esas elecciones aquí en Puebla la gente aún así fue a votar, ¿no? Se quedó en las casillas, votó por algo distinto. Y bueno, ya vimos que los resultados también fueron distintos, ¿no? Entonces vamos a esperar si esta valentía que se vio aquí en Puebla en esos años para ir a votar independientemente del resultado, pues también se logre ver a nivel nacional, que yo pienso se debería de dar, ¿no? Independientemente del número de votantes. Pero ¿por qué? Porque sí es un asunto importante. Vamos a ver qué pasa. Pero sí, esos hechos, vamos a ver si en los transcursos de estos 2-3 días, porque normalmente un trauma de este tipo más o menos se va superando entre los 7-10 días promedio, pues es más o menos el tiempo en el que exactito va a quedar para ver si la persona pues no es que olvide este evento, no es que olvide lo que sucedió, pero la motivación que tenga sea para buscar la justicia o buscar la permanencia, ¿no? Para que pues, algunos van a decir yo quiero que se mantenga la justicia como está ahora, pero que salgan a votar y decir, ¿sabes qué? Yo elegí, y se vea que hubo un resultado positivo con esta nueva manera de elegir a los jueces. Ojalá que sí, yo espero que sí, porque si no, entonces el miedo va a tomar gran poderío
para los que están mandando este mensaje, y entonces la presidenta pues va a tener que tomar otro tipo de decisiones, pero ojalá que la gente comprenda que este no fue un hecho aislado, que nos involucra indirectamente a todos, y que pues si en las encuestas está mostrando una cosa, debería de haber congruencia con lo que va a suceder ya en menos de 10 días. Antonio. Ahí te va mi pronóstico, y con esto pues cerrar por el día de hoy. Mira, Morena, según el IFE, es el partido que tiene registrado más militantes. O sea, gente comprometida con nombre y apellido y firma para Morena. Es más de 1 millón. Entonces, por lo menos esos van a salir a votar, ¿no? Luego hay, López Obrador lo dijo desde la campaña de la Sheinbaum, lo decía así nada más por decir, pero yo le comentaba a un amigo que decía que iba a ganar Xochitl, le digo, ¿cómo crees que va a ganar? Pero digo, mira, dice López Obrador que los estímulos por el bienestar llegan a 33 millones de hogares. Ahí ya están garantizados pues, 33 millones. Si cada hogar tiene 2 o 3, pues súmale. Por eso fue el descontón de la Claudia la Xochitl. Ellos pensaban incluso que era imposible el plan C. Bueno, se hizo posible. Fíjate, eso estaba más difícil, el plan C, a que ahora vaya mucha gente a votar. Sí, la verdad. Entonces todo el mundo decía, no, es imposible el plan C. Y ¡pum! Vale. O sea, la maquinaria, porque estamos hablando de política, ¿no? Sí. Entonces la maquinaria de Morena está bien aceitada. ¿Sí? Con recursos del Estado. Pues por supuesto, porque los partidos políticos reciben recursos del Estado, o sea, de todos nosotros. Y con la cuantiosa votación y diferencia de votos entre los partidos, mientras los partidos tradicionales tienen de prerrogativas 100, 200 millones de pesos, Morena tiene miles de millones de pesos, nada más porque así está la ley. Sí, exacto. Tienes tantos votos, te toca tanta lana. Y si a esto le sumamos el que hay plena identidad de la política del bienestar con Morena, y que si efectivamente hay disciplina, entonces la gente ya en este momento, a mi WhatsApp me han llegado decenas de mensajes de cómo hay que votar. Para esto los números para esto otro tales hombres, tales mujeres, bla, 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 bla. Este tipo de mensajes están circulando dentro de los militantes de Morena, seguramente. Incluso para no equivocarse votando por otros, que eso es lo de menos, la verdad. Sino incluso haciendo ganar a quien Morena ya decidió que debe ganar por amplia votación,
para ser la presidenta del Poder Judicial. ¿Quién es? La Nenia. Todas las listas que he recibido la ponen en primer lugar. Esta. Los demás pueden variar. ¿Sí? Entonces, como estamos hablando de política y de disciplina política que debe haber en los partidos, y que el único partido que ha construido una estructura disciplinada pues es Morena. Por eso los otros se desgañitan, no vayan a votar, o sea, no pueden, no tienen propuestas de candidaturas. No votes por esto, sino votas por aquellos. No tienen. Entonces, obvio, si además el proceso para construir las listas fácilmente hay un criterio que si no quieres fallar y estás apoyando a la 4T, tienes que implementar. Primera cuestión. Como todos son candidatos de algún poder, o sea, hay candidatos del Poder Judicial, hay candidatos del Poder Legislativo y hay candidatos del Poder Ejecutivo, y así va a aparecer. Sí. Esta persona es candidata por el PJ, PL, PE, o nada más por el PE o por el PJ. O sea, las posibles combinaciones, porque las hay. ¿Por quién no habría que votar? Pues las propuestas del Poder Judicial. Exacto. Donde ves a PJ, pero ni se te ocurra. Ahora nomás te queda PE y PL. Si no quieres fallar, pues vota por PE, las que propuso el Poder Ejecutivo, porque son las más vinculadas con la Cuarta Transformación. Del Poder Legislativo hay muchos que se colaron. Entonces, si no quieres perder o no quieres darle el voto a alguien de manera equivocada, pues nada más vota puro Poder Ejecutivo. O sea, sí hay criterios y se han socializado. Y no solamente el criterio, sino hasta las listas completas. No sé, a ti te han llegado seguramente muchas de estas, ¿no? Las han ido eliminando. Pero te han llegado. O sea, porque también hay quienes mandan ese tipo de información, pero todavía hay algunos por ahí que dicen, aquí en este grupo no se habla de política. Está bien. Y está bien, ¿no? Pues son los administradores de sus grupos, no pasa nada. Pero yo creo que lo más sano sería que si se hablara ya como si se hablara de cualquier otra cosa sobre política. Pero pues todavía ahorita como estamos en pañales, hablar de política ahorita es como hablar de fútbol, es a quién le vas, cuando en realidad es hablar de qué nos conviene a todos, ¿no? Porque así debería de verse la política, ¿no? Como nosotros siendo partícipes dentro de este gran juego, porque así se debería de ver, ¿no? Como un gran juego en el que hay que saber las reglas. Y fíjate que ahorita como las reglas pues todavía no se saben si funcionan o no, pues hay muchos que les gusta o una de dos, o hacer incertidumbre para cuestionar esas reglas o simplemente censurarlas. No, fíjate que ahí sí no estoy de acuerdo contigo, porque la gente sí ya está convencida de su función política. O sea, lo que no hagas por ti, nadie lo va a hacer. Pero hay unos poquitos que pues que lo saben y lo intentan evitar también desde su trincherita, ¿no? Y siempre van a existir. Sí. Pero ya son una minoría. Antes era, bueno, todavía incluso los que votan en contra muestran cierta
cierto perfil político. Los abstencionistas están a merced de lo que la mayoría decida. O sea, son más susceptibles de padecer lo que deciden otros que los mismos opositores. Porque los opositores dijeron, bueno, hice la lucha hasta para que esto no ocurriera. No lo pude evitar, pero trabajé. Pero los que se mantienen al margen de todo, pues incluso no son de fiar. No han tomado una decisión, que no se trata de elegir ángeles ni santos, de tomar elecciones realistas con personas que son de carne y hueso, con virtudes y defectos, y corres el riesgo. Y finalmente, porque te das cuenta de que lo que ocurre va a ocurrir porque tú decidiste que ocurriera o impediste que ocurriera. Exacto. Pero si, bueno, ¿qué apoyas? No. ¿Cuál es su propuesta? No, pues no tengo otra. Pues si gana pues ni modo, pues ya ganaron. Yo no estaba de acuerdo, pero pues ya que así son las reglas de este juego. La mayoría decide qué, decide cómo, decide a quién y decide por qué. Como López Obrador decía, es que la gente está más politizada, es porque ya tiene claridad mucha de las respuestas a estas preguntas. Y se mueve, hace lo que le corresponde, como por ejemplo, simplemente salir a votar. No importa por quién, vota. Es a lo que iba. O sea que hasta los que están como opositores, pues deberían de entrar al juego para ver también qué pasa. No solamente ponerse o a censurar o a prohibir o a calificar algo que todavía no sucede, ¿no? Fíjate que ese llamado a no votar sí tiene sentido político. Porque ¿qué van a decir? No, pues todos los que no salieron a votar fue porque nos apoyan. Eso lo dijo Nixon cuando dijo: las mayorías silenciosas me apoyan. Y sí, ¿cómo darle sentido a los que guardan silencio? Pues simplemente de apoyo al quien está. Ahora, ¿no estás de acuerdo? A ver, demuéstrame que los que no están de acuerdo conmigo. Entonces, por eso es interesante la política, y yo pensaba que era una ciencia y un arte conjuntamente. Y López Obrador dijo: no es ni uno ni el otro, es un oficio, hay que saber hacer. ¿Cómo? Pues participando. ¿Que te vas a llevar fregadazos? Por supuesto. Pero pues no hay de otra. Entonces mi pronóstico es que va a haber millones de votos. Ya te digo, tentativamente hay 33 hogares recibiendo pues beneficios de políticas de bienestar. Pero lo más importante es que hay más de 1 millón de militantes del partido, ¿no? No hay partido más grande en cuanto a militantes que Morena actualmente, yo creo que en el mundo. Entonces no va a ser algo azaroso, no, es algo planificado. Lo que va a ocurrir el domingo de en 8, como decía mi mamá, de este domingo en 8.
Entonces, dígase quién va a ganar, por supuesto. Pues mira, así como lo pones, no, y es más o menos lo que ya hemos platicado algunos. Sí. En cuestión de sin nombres, o sea, para no hacer proselitismo gratis. O de a gratis, porque también si se habla bien o mal de alguien, pues es lo mismo. Pero quedándonos en cuestión de metodología, pues es como lo acabas de mencionar, ¿no? O sea, viene por clave de quién fue propuesta del Poder Judicial, quién del Ejecutivo, quién del Legislativo, o independientes. Y ya, con eso ya tú te guías por quiénes. No hay independientes, no. No hay No independientes. inventes. Los quisieron vender así para los que fueron impuestos por los del Ejecutivo. Entonces, pues hay que tomar en cuenta ese dato, porque ya con eso ya tienes no, ya tienes un criterio, un indicio de cuáles podrían ser los resultados tanto a favor o en contra de este ejercicio, ¿no? Fíjate, no hay votos en contra. O sea, lo peculiar de este ejercicio es que el número de votos va a definir puestos. Uh-huh. Por ejemplo, ministros de la Corte, los que más votación tengan. ¿Y quién va a ser presidente? Pues que entre esos que tienen mayor votación tengan mayor número de votos. Uh-huh. Por eso es que el tablero ya está, las fichas ya están. Lo único que falta es que se concrete el domingo, la gente llegue y haga lo correspondiente, ¿no? Pero te digo, no hay, o sea, dentro de todo lo complejo que se ha hablado en los medios, porque así lo han vendido, tú lo acabas de simplificar. Ya. Bueno, ahora, no he dicho que ya no hay que hacerle. Ahora, ahí sí ya la cuestión de nombres es investigación de ciudadano, ¿no? Pero en cuestión metodológica, digamos que aquellos que digan yo quiero que se mantenga el Poder Judicial como ha sido hasta ahora, voy por los de tales siglas o tal clave, ¿no? Yo no quiero que sean del Ejecutivo, voy a ir por esta clave o no. Yo quiero que sean por los legislativos. O sea, a lo que voy es de que de acuerdo a su tendencia y a su propia investigación, ya va a tener más claro cómo llenar la boleta. Fíjate, aquellos candidatos que vayan por el PJ, nada más, ese es mi pronóstico. O sea, el Poder Judicial son los que menos votos van a obtener. Pues porque la gente sabe que efectivamente es votar por la estructura que se va a ir. Uh-huh. No hay pierde. Porque sabemos cómo es que llegaron esos candidatos. Ni siquiera el Poder Judicial terminó el proceso, lo aventó y pues lo mantuvieron para no deslegitimar todo el proceso. Pero pues la gente dijo, no, estos cuates, además no, mandaron exactamente el número para que no hubiera posibilidad de elección entre los postulantes. O sea, todo estaba chueco. Uh-huh. Entonces, en Poder Judicial, los que vayan nada más por ese Poder Judicial, propuestos por el poder, van a obtener el menor número de votos. Ahí se va a medir la capacidad de la ¿cómo se llama? De la oposición. Están arruinados en términos políticos. No influyen sus decisiones en la consideración de la mayoría de la gente. Ya no tienen ese poder. Tú decías, es que los medios, pero también desde cuando no les he dicho, ya ni los pelen. La gente ya no los pela. Inclusive lo de redes sociales, que antes se decía que era una fuente, digamos, alternativa. Hasta benditas, ¿no? Ahorita, no sé, te digo, qué tanto tengan pruebas o no, los de
porque a veces también han caído como que en esa línea menos amarillista, pero sí les gusta meter un poquito ahí los de sin embargo, sí se llama sin embargo, eh, como que la piedrita en el zapato, donde mencionaron que incluso Julio Astillero y la Jornada andan intentando ahí extorsionar a la presidenta. O sea, hay también como que luchas entre ya los que hacen político, bueno, le hacen de analistas políticos, algunos son periodistas, otros no, dentro de redes sociales, y que pues eso también viene a contribuir, ¿no?, un poco a ensuciar estas elecciones, ¿no? Entonces también entiendo esta necesidad como de plantearlo sobre la mesa, ¿no? Pero también pienso que no es el momento, sobre todo porque hay medios que no es que sean pro 4T, pero hay muchos que sí ven esta línea, digamos, como fuente para informarse, y si comienzan con estas divisiones, pues entonces está dando cierto poder a la oposición dentro de todas estas mentiras que han lanzado, ¿no? Pero sí de que algo sucede en Morena y que se está de alguna manera desboronando, ¿no?, de manera interna, ¿no?, y se ve desde afuera. Entonces también aquí falta como que aparte de buscar la nota, que está bien, ¿no?, a eso se dedican, pues también ver los tiempos políticos, ¿no? Por ejemplo, ahorita con lo que sucedió con los cassettes o grabaciones sobre Ernesto Zedillo, pues a lo mejor sí tuvo un impacto unos días, pero de repente como que ya nada más fueron 2-3 videos cuando dijeron que iban a hacer más, de repente como que se arrepintieron. Entonces entiendo que pues es mucho peligro, ¿no? Demasiado peligro ese tipo de información que sacan a la luz, pero ¿qué tanto se iban a comprometer a mantener esa información para poder influir o no en esas elecciones? Y qué tanto pues mejor se hubiera quedado allí, ¿no? Porque ahorita pues ya quedó nada más como un asunto más, y desafortunadamente las últimas noticias en los últimos años se olvidan. Para estas elecciones, con lo que acaba de suceder y con el tema que comenzamos hoy, podría ser hasta cierto punto una ventaja, porque se va a olvidar de qué a las elecciones. Es muy probable que se olvide de qué a las elecciones. Sin embargo, y es lo que yo planteé como primera pregunta, ojalá que solamente se quede allí y no haya algo más de aquí al día de la elección, el 1 de junio. Porque de lo contrario, entonces estamos hablando de que algo es más grande de lo que estamos inclusive tú y yo pensando ahorita, ¿no? Especulando, que nos acercamos mucho, pienso yo. Pero es algo todavía un poco más complejo, porque sí, es el que tú menciones en todo el mundo el concepto de democracia, y cuando veas que se está implementando como debe de ser, pero no como tú quieres, pues sí causa mucho miedo, ¿no? Y el miedo también por parte del que tiene el poder, normalmente su accionar es muy violento, y entonces eso provoca miedo y se hace una especie como de ciclo que se llama así, ciclo de la violencia, en el cual espero que podamos digerir como ciudadanos lo mejor posible. De lo contrario, entonces sí van a encontrar ese objetivo que vimos al principio. Yo espero que no. Por lo menos aquí en Puebla, en su momento, cuando existía a escala quizás muy pequeña en comparación de lo que está sucediendo ahorita a nivel nacional, pero sí se sentía una incertidumbre por la violencia que se esperaba para unas elecciones. Pues aunque se dieron, la gente salió. Yo espero que para ese 1 de junio suceda algo similar. Pase lo que pase, se diga lo que se diga, la violencia que se presente de aquí hasta esa fecha,
la gente salga pues a refrendar el apoyo que le ha dado principalmente a la presidenta Sheinbaum, ¿no? Y pues de allí, por lógica, pues lo que comenzó siendo un partido y ahora un partido, un movimiento y ahora un partido político. Yo espero también que suceda ello. Ahora, aquí una cosa importante que has mencionado es quien va a salir a votar es el movimiento. Si el partido tiene 1 millón de militantes, ¿cómo obtener 20 millones? El movimiento se va a manifestar. Pero el instrumento que de alguna manera garantiza una participación disciplinada, orientada por intereses partidarios, pues es el de Morena. Ahora, el partido tiene asegúnes, tú dices, ¿no? No, pues no todos los morenistas son iguales. Lo que yo creo que va a ocurrir pasadas estas elecciones, y ya que el fracaso de la oposición es más que evidente, o sea, una tras otra, y nomás no crecen y no mejora la calidad de sus propuestas, pues el siguiente paso, políticamente, es construir una oposición. O sea, ya hay que hacer una propuesta de partido político o de organización política. De partido político ya no les da tiempo, porque ya pasó las fechas para registrar propuestas de partidos. Se pueden hacer después del 27, pero si Morena se armó en un 2x3, pues sí se puede armar una oposición sistémica a Morena. Y no necesariamente con los liderazgos de Augusto López y de Monreal, porque también ya son cartuchos quemados. No, liderazgos jóvenes. Incluso yo creo que Ebrard podría servir como catalizador. Una oposición que salga de Morena con una decisión de negociar con Morena. Entonces, yo veo en la figura de Ebrard una posibilidad. Otra, embrugada, Si no comete un grave error de aquí al 27, vamos a ver cómo procesa toda esta bronca. Bien podría ser, si no sale elegida dentro de Morena, pues con esa experiencia de haber gobernado la capital, haber superado la bronca de este tipo de violencia, una muy buena candidata. ¿A quién se tendría que oponer? Pues, tal vez al hijo de López Obrador, que no creo, O sea, porque lo que se ha evitado desde los priistas, se evitó, son las dinastías. Por eso no dejaron llegar a Cuauhtémoc, porque hubiera sido el hijo de papi, ¿no? Los dos presidentes. Entonces, han tratado, por eso la
la presidenta Fox, la Martita, la desinflaron porque también te querían constituirse en una dinastía. Por el lado conservador, no les queda de otra más que eso, construir una dinastía, que más que la democracia valga la herencia del poder. Entonces, lo que vamos a ver en estas elecciones es la enorme fuerza que todavía tiene el movimiento de renovación. Exactamente. Y la fuerza, comparándola con la fuerza del partido político. Va a haber detalles que van a permitir en los análisis ver estas diferencias, porque también a eso lo están jugando los políticos profesionales, ¿no? Sobre todo los que están definidos ya como parte del partido, o sea, que están fichados como militantes del partido. No, y que quieren manejar Morena como partido político. Y que Morena, digamos, de alguna u otra manera visualizado que comenzó de manera como un movimiento, o sea, y no han entendido del todo cómo ha sido este movimiento. O sea, yo lo veo un poquito con el gobernador de Puebla, ¿no? Alejandro Armenta. O sea, sí hay acciones que tú dirías, mira, corresponden a, pero no he interiorizado que ha sido el movimiento como tal. De acuerdo a lo que los que comenzaron el movimiento, sí les veo muy claro, ¿no? Entonces, también ahí, como dices, ¿no? Puede que hasta cierto punto sea sano, porque si no hay una oposición, no puede haber una democracia. Y entonces eso es muy peligroso. Tiene que haber una oposición. Y ojalá que suceda a partir de esta ruptura política con esta elección del Poder Judicial. Fíjate que ya desde Maquiavelo, Napoleón también, está clara la idea de que una de las funciones más importantes del príncipe, así se le decía antes, o sea, del gobernante, es construir su oposición. Incluso Luis Echeverría Álvarez, presidente de México, recuerdo que en una de sus reflexiones que hizo, decía más o menos lo siguiente: no, es tan importante la oposición que tuvimos que crear medios masivos de comunicación opositores. Pero ¿cómo los controlábamos? Con el presupuesto. O sea, el chayote. Sí. Pero tenían que padecer de oposición. Y durante mucho tiempo, hasta ahora, hay gente que sigue pelando los mensajes de los medios masivos, porque creen que porque son masivos dicen la verdad. Porque todavía creen que esa información es oficialista, o sea, que es la real o la... no sé cómo llamarlo, o sea. Pero fíjate, digamos, un criterio básico. Eso que dicen o han dicho, ¿cómo han resultado en la realidad? Es un criterio elemental político. ¿Cuál es la influencia política de algo o de alguien? Se tiene que ver en la realidad. Entonces, ¿qué se ha visto con los medios? Que ya no influyen. Las decisiones mayoritarias ya no los toman en cuenta. Es más, fíjate, tú mencionabas las cintas de Zedillo.
que realmente tenían el propósito de distraer, creo que le hacían más, eran más útiles para Morena, porque ¿qué podía hacer Zedillo en el futuro? Nada. O sea, no es un peligro. Nada, no es un peligro, Zedillo. Yo pondría como algo también muy importante que no ocurrió, los famosas Televisa Leaks, ¿no? Ah, otro, sí es cierto, O sí sea, se me pasó. eso es mucho más importante. Sí, sí, sí. Y mira, hasta Aristegui se queja de que por qué no la mencionan más. Pues porque pasó a la intrascendencia. ¿Y qué la perjudicó más? Y le sigue perjudicando pues sus colaboradores, ¿no? Como Anabel Hernández, como Alfredo Figueroa, como si no se supiera la cola que tienen, ¿no? Y además sus actuaciones fracasadas en el grupo de Lorenzo Córdoba. Entonces, esa es una prueba contundente de que las cosas han cambiado, que Televisa Leaks pues nomás no funcionó para nada, ¿eh? Y mira, que surgen previo a las elecciones judiciales, ¿eh? Del Poder Judicial. No ha distraído gran cosa en ese sentido. Ya la gente sabe más o menos cuál es el caminito, porque hay un método. Y si me apuras, hay una metodología y un camino lógico. La gente entiende lógicamente por qué les están proponiendo que voten por estos y no por aquellos. Y como el método tiene que ver con lo que decía López Obrador y Sheinbaum, no. La política hay que hacerla casa por casa. Sí. ¿Quién puede hacer eso? ¿Los del PAN? ¿Los del No, PRI? los corren, ya es O como sea, evangelistas a veces. Con todo respeto a imagínate. los evangelistas, porque pues van haciendo eso casa por casa, pero en No, pero muchos casos imagínate. no les abren las puertas, ¿no? Ojalá lo hicieran. No lo Pero es van a hacer. necesario, es necesario tener un talante especial Sí. en términos políticos. Entonces, yo creo que de entre el millón de militantes de Morena, hay algunos que sí hacen talacha de este tipo. Sí. Entonces, son ahora sí que como árbol, son los frutos que has sembrado, pues los que vas a cosechar. Pues yo así la veo, querido Roberto. Pues yo igual, más o menos en lo mismo. O sea, ahorita con lo que acabas de mencionar, tampoco los veo haciendo ese tipo de ejercicio de casa por casa. Los veo así como, pues ahorita, ¿no? Como este dueño de TV Azteca haciendo sus, ¿cómo le podríamos llamar? Porque ni siquiera son meetings, son como conferencias donde da sus mensajes, pero pues solamente algunos cuantos, ¿no? Me gustaría verlo casa por casa, porque quienes lo hemos hecho alguna vez te das cuenta de que la gente te demuestra y muestra lo contento o descontento que está con la situación política, pero no lo va a hacer, claro. Quizás los del PRI, por cuestión histórica, en algunas partes del país todavía puedan hacer eso, pero no sé en qué lugares ya, ¿no? Morena, pues lógico, sí lo va a hacer, Pero pero es muy difícil que el PAN lo haga, ¿no? fíjate, Salinas, pues tiene una televisora. Si quieres o no, entra a muchos millones de hogares.
no le ha funcionado. No. Entonces, y ahorita con el miedo a que con la renovación de jueces, ministros, ahora sí lo obliguen a pagar. Que por cierto, ya sabías que el último fracaso de Salinas se dio en el fútbol. Con el Puebla. Con el Puebla, con el Atlas, Con el Atlas. Y con el... ¿cómo se llama? Puerto de... Veracruz. Mazatlán. Ah, sí, cierto. Que Los tres ahí era equipos. bueno, era parte de socios porque era Grupo Caliente, bueno, un casino, por cierto, que se supone que no debería de haber ese tipo de casinos en México, pero bueno. Entonces, tiene que pagar, creo que 400 millones de multa, porque sus equipos no dieron el mínimo de puntos requeridos. Sí, eso no. Por todos lados está haciendo hoyos su barco, su yate, ¿no? ¿Será la cerecita del pastel 1 de junio? ¿Qué? Para Salinas Pliego. ¿Cerecita? ¿Cómo cereza? Pues sí, de todos los fracasos que ha tenido en por lo menos último año. No, por supuesto. O sea, un fracaso que no hemos considerado aquí es el de Verástegui. O sea, esa es una alianza mundial de los conservadores. O sea, Verástegui no va solo. Está Trump, está la CEAC, la famosa llamada CEAC, está Milei, está Salinas, están los españoles, los franceses, la ultraderecha. Entonces, yo creo que Salinas se la va a jugar con Verástegui. No creo que él ni quiere ni puede. Imagínate despertarse temprano para dar conferencias desde las 8 de la mañana. No creo. Y participar en debates públicos con otros personajes. Salinas no tiene ese talante, es igual que el Trump. No, se va a desesperar con la primera pregunta y se va, si es que llega. Así es. No creo. Si en redes sociales insulta a la gente, a sus clientes, con lo que sucedió con Total Play hace no más de un mes, llamándoles imbéciles a sus clientes. Imagínate en una mañanera. Pero además tenía razón. ¿Cómo llamar a sus clientes? Pues, ¿cómo llamarlos? Pues imbéciles. Pues así les llamó y pues muchos se salieron de Total Play, algunos otros pues han quedado, ¿no? Ya cada día es libertad de ¿cómo es? Del consumidor, ¿no? Esos son los verdaderos imbéciles que hasta resisten todo, ¿no? Pues a mí me hubieran dicho tanta cosa que dijo en X que después borró, porque lo borró. Pero hay un video de, ¿cómo se llama este canal? Se llama Proto, su canal, que se dedica a cuestiones de tecnología. Guardó la captura de lo que escribió en X Salinas Pliego. No sé si todavía tenga el video allí, pero sí pudo capturarlo a tiempo. Y en serio, o sea, no creo que aguante políticamente a nivel público estar ahí trabajando. O sea, como empresario, así como que con personas que sean como sus escudos, ¿no? Carne de cañón, está muy, muy contento, ¿no? Pero él siendo partícipe yo creo que no. Entonces pone a ver a este personaje que mencionas. Yo no le veo ni pies ni cabeza y va a tener que salir más a lo público, cosa que veo que no quiere y no sabe cómo manejarse allí.
Entonces sería como con el Puebla, el Atlas, el Mazatlán, y no me acuerdo qué otro equipo estaba ahí también metido. Pues un fracaso más. Sí. Pues bueno, querido Roberto, así que de este domingo en 8, en México estaremos votando por primera vez a nivel mundial por los que nos van a representar en el poder judicial. Por primera vez en el mundo va a haber una elección para constituir este poder. Y ya nos estamos preparando para ellos. México, el árbol de los 1000 frutos. Nos vemos la próxima emisión. Hasta entonces.